cuanto al llamado de destitución de la Asamblea Nacional ha sido la bancada de UNES quien ha insistido en que firme la muerte cruzada, que tenga un acto de decencia con el pueblo ecuatoriano, que también merece respeto, responsabilidad en su actuar, y si es de ser necesario, pues que también renuncie al cargo como tal. Hoy avanza el juicio político a pesar de todos los procesos y las intenciones de dilatar el mismo, de entorpecerlo. Están confirmadas dos presencias de comparecientes, el doctor Pozo y el doctor Verde Soto, que son llamados por los interpelantes de Viviana Veloz y Rodrigo Fajardo. Se ha hecho un cronograma de actividades que no ha sido aprobado por la comisión, sino que ha sido presentado por el presidente de la comisión en una muestra más de cómo arbitrariamente y de forma inconsulta ha procedido él a sustanciar este juicio político. Y digo esto porque también es de conocimiento público que a través de providencias inexistentes en la ley orgánica de la función legislativa no se nos permitió actuar en los tiempos que determina la ley orgánica de la función legislativa. Esto es el 1 de abril para votar conocimiento y de inmediato la notificación al presidente y a los solicitantes. Sin embargo, el juicio avanza, estamos ya en los 10 días que determina la ley para la actuación de pruebas. Es recién en este espacio donde podrá el procurador del presidente impugnar las pruebas de las que se ha referido de forma anticipada, adelantada a este proceso, y también donde los interpelantes podrán actuar las presentadas en el proceso correspondiente. Esto finalizará el día 26 de abril y luego inmediatamente tendremos que proceder a la elaboración del informe con la recomendación de juicio o no al Pleno de la Asamblea. ¿Y usted considera, asambleísta, buenas tardes primero, que estas amenazas del presidente Lasso en el momento preciso, cuando se está sustanciando el juicio político, es meterle miedo al asambleísta, a los asambleístas para que eventualmente no voten por la censura y destitución del mandatario? Porque con este juego de palabras, de ofrecimientos, de señalamientos, que un día sí, que un día no, el país está en una duda tremenda, ¿no? De algunos sectores, por cierto. Evidentemente es una cortina de humo para tapar lo que también se conoce a través de redes sociales y de medios de comunicación. El reparto del encuentro, lo que ahora veo llaman también el poder hacer un gobierno con gobernabilidad y mostrar esta institucionalidad repartida a través de distintas bancadas en la Asamblea Nacional, lo que se anunciaba, la compra de votos, ya no va a ser suficiente porque ya ha sido público, entonces también ahora viene acompañada de esta amenaza, que bien usted lo indica, no es nueva, es cada vez que el presidente ve en los intentos de la ciudadanía o de la Asamblea Nacional de poder ejercer un derecho constitucional, como ya fue en su momento la muerte cruzada propuesta desde la Asamblea, ahora este juicio político. Él tiene muchos frentes abiertos y creo que la única herramienta con la que se defiende es la amenaza y ahora evidentemente con esta denuncia de poder disolver la Asamblea Nacional. Pero somos nosotros quienes le hemos dicho que lo haga, nosotros no nos aferramos al cargo, nosotros respondemos a la ciudadanía, a nuestros mandantes, al pueblo ecuatoriano, y de avanzar ese juicio político, el presidente debe de tener claro que la responsabilidad del convencimiento político, que es lo que indica el dictamen, está prácticamente una prueba fehaciente. Su defensa ha catalogado esto como un proceso penal. Yo debo aclararle al presidente de la República y al pueblo ecuatoriano que la misma Corte Constitucional en el dictamen especifica que de ninguna forma la responsabilidad del presidente de la República podrá caer en temas penales, administrativos o civiles, que él tendrá que responder, como lo dice la Constitución de la República, también políticamente ante este control político y fiscalización. Asambleísta Molina, usted mencionaba hace un momento que el titular de la comisión, el señor Villavicencio, ha manejado de forma arbitraria este proceso, que este cronograma de comparecencias no fue aprobado por la comisión en su conjunto. Pese a eso, es un cronograma válido. ¿En qué medida este cronograma, el haber fijado estas fechas, le conviene o no le conviene al desarrollo de este proceso como tal? Sí, este es un acto inconsulto y arbitrario.
que la ley no determine estrictamente que sea una facultad del presidente, pero sí lo hace el artículo 26 en decir que es la comisión la que recibe, la que analiza, la que procesa y la que tramita. La comisión no es una facultad extra del presidente de la misma. Sin embargo, lo ha hecho como también dictó las providencias que no están en el debido proceso del juicio político. Sin embargo, lo ha hecho de manera inconsulta, apegado a su facultad administrativa, ha dicho la colega vicepresidenta de la Comisión de la Asamblea. Esto tampoco es que nulita el procedimiento dentro de la comisión. Nosotros cumpliremos con los términos, que es lo que está claramente establecido en este proceso, y también tenemos que estar expectantes todos, conmino a la ciudadanía, a los medios de comunicación, de que la elaboración del informe también sea pegado a lo que dice nuestra ley orgánica de la función legislativa, que obedezca los criterios de los 9 comisionados, que si debe de haber una recomendación de juicio conste, sino también, pero que se presente un informe a la Asamblea, no como por allí ya se escuchan voces de que es posible que muera en la comisión, de un posible archivo, cuando no es facultad de la Comisión de Fiscalización eso, sino determinar y remitir un informe al Pleno de la Asamblea, y que sea quien en 2 plenos deliberadamente puedan sostener en un debate inicial y luego uno solo para votación el destino político del presidente de la República. Vayamos un poco, asambleísta Molina, a la parte procedimental, porque a mí me parece que por allí se está jugando informativamente y estratégicamente para confundir a la ciudadanía. ¿Qué es lo que debe resolver en el juicio político la Asamblea Nacional? No debe resolver, pues, si ha cometido o no peculado el presidente Lasso, porque eso es penal. Ustedes deben resolver qué responsabilidades políticas tuvo el mandatario para que eventualmente se haya cometido peculado. ¿Es así o no? Hay que aclararle esto a la ciudadanía. Completamente de acuerdo. Mire, la Constitución de la República nos dice que ningún funcionario público está exento de las responsabilidades civiles, administrativas, penales y políticas. 3 de ellas en los diferentes organismos, pero también hay que separar las que son jurisdiccionales y las que son de control político. ¿Y por qué quiero referirme a esto? Porque las jurisdiccionales usted necesita hechos ciertos, objetivos, pruebas conducentes. No sé si estamos hablando de un asesinato que pueda ser un delito penal, tiene que haber el arma, tiene que haber el homicida, tiene que haber pruebas que conduzcan a probar ese hecho. Pruebas objetivas, mientras que en el tema del control político, la misma Corte Constitucional designa y detalla que es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que lo que se va a resolver es sobre la responsabilidad de quien ostente el cargo, la confianza que el pueblo ecuatoriano le ha confiado para su desarrollo. Y el dictamen de la Corte Constitucional es claro en decir y en determinar que lo que se va a juzgar dentro de este proceso de enjuiciamiento político es el poder suponer el convencimiento político del cometimiento de la infracción. El peculado tendrá que ser juzgado por investigado por la Fiscalía y juzgado en una corte jurisdiccional. Conocer que el proceso en un tema jurisdiccional es uno y en el tema político es otro, que lo determina propiamente la Constitución y su proceso, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nosotros no vamos a descubrir un delito, no lo va a hacer la Comisión, no lo va a hacer la Asamblea. Para eso, finalmente, si hay algún indicio, el informe tendrá que recomendar a las autoridades competentes su intervención en cuanto a sus facultades y sus atribuciones. La Asamblea va a juzgar sobre el control político, sobre la responsabilidad de hacer o de omitir, pero sobre el costo político y el convencimiento político, que es una frase puntual que utiliza el párrafo 19, el dictamen de la Corte Constitucional. Asambleísta Molina, la defensa del presidente de la República, su abogado, ha pedido a la Comisión de Fiscalización, al entregar la respuesta del mandatario de más de 38 páginas, que declare improcedente el juicio político. ¿Qué pasa si el presidente de la Comisión de Fiscalización decide acoger este pedido de la defensa del presidente de la República y lo declara improcedente? El apuro trae cansancio. El procurador del presidente de la República, desde el inicio de este proceso, sin que se hayan presentado las pruebas de cargo, descargo, de oficio, y sin que hayamos iniciado el proceso de actuación de prueba, ha venido ya contradiciendo las pruebas presentadas por los comisionados
por los asambleístas solicitantes y ha venido ya impugnando una serie de pruebas importantes conducentes en el caso que investiga esta comisión de fiscalización. Yo creo que lo que el procurador del presidente de la República pueda darnos a conocer dentro de este proceso de actuación y de sustanciación de proceso tendrá que ser recogido en el informe, pero no es tampoco un informe vinculante el que vamos a presentar al Pleno de la Asamblea. Serán las 137 voluntades las que decidan sobre el destino político del presidente de la República y el recoger la información de todos los comparecientes es una obligación de la comisión en la elaboración del informe, pero en ningún momento podemos tampoco desconocer el trabajo que vayan a presentar y las pruebas que realmente representen una conducencia, una pertinencia dentro de este proceso. Como usted lo ha señalado ya reiteradamente, el juicio es político. La ciudadanía debe entender que es político. ¿No cabe entonces, o si cabe, es la pregunta que le hago, que los bloques legislativos un día digan que hay 23 voluntades, refiriéndome a Pachacuti, de que están por el juicio político de destitución, censura al presidente. Y luego al otro día digan, no, estamos analizando a ver si las pruebas que se presenten serán las que ratifiquen si se vota o no. Este juego político le hace daño al país. ¿Cómo debe entenderse o leerse esta situación, asambleísta? Esto es completamente lamentable que se pretenda escudarse en una decisión política, la conveniencia o el interés que muchas bancadas, el interés partidista que se está teniendo. Vemos no solo asambleístas que un día están a favor del juicio, el otro día en contra, el otro día incluso se atreven a cuestionar el proceso desde el desconocimiento. El decir, por ejemplo, que la Corte Constitucional va a nulitar el proceso por las diferencias de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Cuando la misma Corte Constitucional, y yo conmino a los asambleístas interesados en el tema, leer el dictamen, no solo la presentación y la solicitud de juicio político, sino el dictamen completo de la Corte Constitucional, donde, por ejemplo, en el párrafo 37 es claro en determinar que ninguna otra función, ni la judicial, ni la misma Corte Constitucional podrá interferir en el debido proceso que es una responsabilidad exclusiva de la Asamblea Nacional. Decir del seguimiento y del acompañamiento de la Corte Constitucional puede acarrear destitución es también desinformar a los ciudadanos. Lo que debemos de nosotros es, como Pleno, como la Asamblea Nacional, una vez que ha emitido un pronunciamiento después del juicio, con los votos a favor o en contra, allí sí ver la Corte Constitucional si efectivamente se cumplió con los preceptos que estaban contenidos en el dictamen. El confundir a los ciudadanos, el cuestionar este informe con mentiras es también una parte de corrupción, es también querer hacerle daño a este proceso que se ha llevado cuidando las formas y de alguna manera se ha podido llevar y publicitar de una forma transparente.